¿Qué esconde esta misteriosa tablilla con símbolos cuneiformes? Su pequeño tamaño, similar al de un dedo, nos hace pensar que se trata de una reliquia de escaso valor. Pero sorprendentemente, contiene una de las más importantes invenciones de la humanidad: el primer alfabeto de la historia. Fue hallada en una milenaria ciudad. Su nombre, Ugarit. Conozcamos la historia de esta célebre y mítica ciudad que revolucionó el sistema de escritura. Ugarit, cuna del alfabeto. Ugarit está situada en Siria, en la costa del mar Mediterráneo. Su nombre figuraba en numerosos textos egipcios. Sin embargo, el paso de los siglos había sepultado sus vestigios bajo un cúmulo de arena, borrando de la memoria todo rastro de ella. Hasta que en 1928 fue descubierta accidentalmente por un agricultor sirio. Ese día estaba arando el campo cuando desenterró por casualidad una gran piedra labrada. El hombre comunicó su hallazgo a las autoridades coloniales francesas, quienes al año siguiente enviaron un equipo de investigación para iniciar las obras de excavación, bajo la dirección del arqueólogo francés Schiffer. Lo que el campesino había encontrado eran las ruinas de uno de los reinos más prominentes del siglo XIV a.C., el reino de Ugarit. Actualmente es el yacimiento arqueológico más importante y antiguo de la costa del Mediterráneo. Ugarit fue fundada en el año 7000 a.C., pero comenzó a cobrar protagonismo hacia el año 3000 a.C., cuando iniciaron fuertes lazos comerciales con Chipre e islas del mar Egeo. El nombre de esta ciudad proviene del término cananeo Ugarú, que significa muralla. Ello se debe a una extensa muralla que rodeaba la ciudad y que fue edificada para protegerla de las embestidas del mar. Su mayor esplendor lo alcanza en 1800 a.C., cuando se convirtió en la capital comercial de todo Medio Oriente. La ciudad ocupaba 36 hectáreas y contaba con una población de 5.000 habitantes. Su reino comprendía alrededor de 350 localidades con un total de 40.000 habitantes. Su alto grado de urbanismo sorprendió a los arqueólogos. Las calles de la ciudad eran rectas y medían hasta 2 metros de ancho. Las viviendas tenían por lo general 2 pisos, un amplio patio y un aljibe. Los dormitorios se ubicaban en el segundo piso. Caminando en dirección al mar, se hallaban los barrios comerciales y portuarios. Estos últimos estaban habitados por colonos provenientes de Chipre y del mar Egeo. La principal economía de la ciudad se basaba en el comercio de cobre, que importaban desde Chipre, y de madera proveniente de Tiro y Sidón, para luego exportarlos hacia toda la región de la Mesopotamia. Pero Ugarit también contaba con industrias propias, como la fábrica de aceite, de oliva, de perfumes y manufacturas de pintura púrpura, utilizada para teñir lujosos tejidos de lino y lana. Esta tintura era extraída del múrice, un molusco que abundaba en la costa este del mar Mediterráneo. El término helénico phoenix, que significa púrpura, dio origen a la palabra fenicios. Es así como los griegos llamaron a los habitantes de Ugarit, y en general a los oriundos de las costas de Siria, Líbano y Palestina. La ciudad contaba con una escuela primaria y secundaria, además de 4 bibliotecas. Una de ellas, perteneciente a un prestigioso diplomático de nombre Rapanú, conservaba un diccionario enciclopédico con recetas medicinales, como la de un bálsamo para cabellos enfermos. Sus funcionarios eran notables y brillantes diplomáticos. Sus fuertes vínculos comerciales con numerosos países los obligó a dominar diversos idiomas. La escritura, al ser el medio de comunicación más eficaz,
se transformó para ellos en una herramienta corriente. Los arqueólogos afirman que este ha sido el factor principal que los motivó a investigar nuevas técnicas que facilitaran la escritura. La estructura social de Ugarit estaba admirablemente organizada. Se ejercían numerosos oficios relacionados con la construcción y la manufactura textil. Había hornos, carniceros, fabricantes de instrumentos musicales, de armas, joyeros, maestros, marineros, músicos y sacerdotes. En Ugarit existía la ley de adopción. Una familia podía adoptar a un niño o adolescente, y éste gozaba de los mismos derechos que los de un hijo legítimo. Ugarit brillaba por el elevado nivel cultural alcanzado por sus habitantes y por el destacado rol que ocupaba la mujer en la sociedad. Tenía su propio sello, que lo utilizaba en las operaciones de compraventa. En caso de ausentarse el rey, su esposa se hacía cargo de los asuntos de gobierno. Su vestimenta era sumamente elegante y gustaba adornarse con joyas de oro, plata o bronce. También era apasionada por los perfumes, utilizaba maquillaje y el famoso kojol para los ojos. Vestía túnicas de lino o lana y un chal blanco con ribete azul o rojo atado a su cadera. Las pinturas halladas en la ciudad demuestran que sus atuendos ejercieron una notable influencia en la moda de la Grecia antigua. El principal hallazgo de Ugarit es su palacio real. Ocupaba 1 hectárea de extensión y se componía de 90 salas que se abrían a un jardín interior con 6 patios descubiertos. Fue en su época el palacio más grande y opulento. En su interior ocultaba tesoros como las fuentes del patio y un sistema de agua corriente que reflejan la grandeza y el avance tecnológico que tenía la ciudad. El Palacio Real poseía una biblioteca que contenía textos diplomáticos, comerciales, religiosos, mitológicos y científicos. Entre ellos se encontró el primer registro de un eclipse de sol, ocurrido en marzo de 1223 a.C. Parte de los textos mitológicos descubiertos fueron imitados luego en la Ilíada y la Odisea de Homero. También se halló una especie de código civil que regulaba la vida en la sociedad. Una de las leyes afirmaba: si un hijo faltara el respeto a su madre, deberá sacarse la túnica y caminar con el torso desnudo por toda la ciudad. Este código contenía también algunos singulares consejos como: nunca digas a tu esposa el lugar donde guardas tu dinero. En 1948, en la Biblioteca Real, se exhumó un conjunto de tablillas dentro de las cuales se halló el alfabeto más antiguo del mundo, que data del siglo XIV a.C. El mismo consta de 30 caracteres cuneiformes, similares en pronunciación a los del árabe moderno. Esta tablilla, tan solo de 7 centímetros de largo y 1,5 centímetros de ancho, dio origen a los demás alfabetos del mundo. La genialidad de su invención, considerada una de las más importantes de la humanidad, radica en que cada símbolo o letra representa un sonido, y la unión de los mismos permite formar cualquier palabra. De esta manera, la escritura no solamente se simplificó, sino que permitió transcribir cualquier pensamiento, por más complejo que fuera. Pero Ugarit no solamente fue la ciudad donde nació el alfabeto, sino que además fue el sitio donde se inventó la primera partitura musical. Este descubrimiento ocurrió en 1970. Se debe a la doctora Ann Kilmer, profesora de asiriología de la Universidad de Berkeley. La tablilla fue hallada también en la biblioteca del Palacio Real y data del siglo XIV a.C. Contenía en su parte superior la letra de una canción de amor, mientras que las 6 líneas inferiores, separadas de la letra de la canción mediante una línea divisoria, explicaban cómo tocar las cuerdas del instrumento musical y con cuál de los dedos. En ese mismo año, en el auditorio de la Universidad de Berkeley,
se reprodujo por primera vez la melodía de esta primera partitura musical. Para su interpretación se utilizó la lira sumeria de 11 cuerdas, ya que era el instrumento musical más popular de aquella época. Parte de su música la reproducimos a continuación. La tablilla musical de Ugarit fue la base para que Pitágoras organizara en el año 500 a.C. la escala musical séptula, sobre la cual se fundamenta la música occidental. En el año 1180 a.C., los llamados pueblos del mar provenientes de Anatolia invadieron y saquearon Ugarit. La última tablilla hallada en la ciudad, escrita por su último joven rey Hammurabi, confirma este hecho. Dicha tablilla contenía una carta inconclusa, dirigida al faraón de Egipto, en la que el rey solicitaba apoyo militar urgente, pues divisaba 7 barcos acercándose a la costa para atacar la ciudad. La ayuda nunca llegó y Ugarit fue arrasada. La peste azotó luego a sus habitantes. Tras esta catástrofe, sus sobrevivientes emprendieron el éxodo y una gran capa de tierra cubrió la ciudad, motivo por el cual permaneció oculta durante siglos. Pero el paso del tiempo no logró olvidar su valioso legado. Hoy, el Club Sirio-Libanés de Buenos Aires entrega como premio una réplica del primer alfabeto del mundo, en homenaje a esta ciudad que con su ciencia, cultura y sabiduría dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad.